primero es apagar los móviles, que es una buena costumbre. Y como dice el eslogan, bueno, somos más y yo creo que a lo largo de la noche seremos más. Es tradición en este pueblo que la gente no venga a su hora. Forma parte, no sé si de la idiosincrasia o del tráfico, o de la lluvia o de la luz. Bien, como viene siendo tradicional, gracias a todos por estar aquí, gracias por querer compartir con nosotros vuestro tiempo. Seguro que os habéis dado cuenta que estamos en campaña electoral y por eso este encuentro, que la verdad es que no parece un encuentro electoral, pero también tiene un carácter electoral. Porque eligieron día en Villaviciosa, y creo que los que nos conocéis más lo sabéis, entendemos los actos electorales con un absoluto respeto a los ciudadanos y a los votantes. Es fácil caer en la propaganda, eso es muy fácil. Quizá un eslogan pueda ser necesario para otros soportes, pero encadenar un acto que se basa en la palabra a base de eslóganes, pues nos parecía un ejercicio vacío y propio de las democracias formales que necesitan solo al votante como un sujeto pasivo, que solo es útil en este periodo electoral. Y para nosotros la campaña, y así intentamos aprovechar, es una excelente oportunidad para trasladar información. Y cuando ponemos información de más calidad, de más profundidad, a todos los ciudadanos y no solo a los votantes. Información sobre la realidad política y sobre la realidad social, que permita tomar la mejor decisión el 20 de noviembre, el día de la votación. Una decisión fundamentada, una decisión razonada y, por qué no decirlo, razonable. Y razonable porque nos encontramos realmente en una encrucijada muy singular. Nos encontramos en una dialéctica entre democracia y mercados, dando vigencia a la clásica, y aquí tenemos un catedrático de economía que sabrá mucho más de eso, la clásica lucha de clases, es decir, estamos recontextualizando lo que siempre ha existido, y que ya hay una clase que ha sabido alinearse en contra de la democracia. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la otra? También estamos en una encrucijada porque se está omitiendo uno de los grandes debates que debería haber salido de esta campaña, y es un debate sobre la fiscalidad. No interesa ese debate. ¿Por qué siempre se habla de los gastos y jamás se habla de los ingresos? Sabemos, los economistas nos lo dicen, que el sistema fiscal ha sufrido en las últimas décadas un importante proceso de regresión, gravando mucho más las rentas del trabajo que las rentas y disminuyendo escandalosamente los impuestos de las rentas del capital. Y sin embargo ese debate no está en la campaña. Se empieza a cuestionar, precisamente por eso, grandes claves del estado de bienestar. Creo que vivimos en una comunidad que nadie nos tiene que explicar eso. Estamos con un profundo debate sobre el derecho de los trabajadores, creando además la falsa ilusión, la tremenda y trágica ilusión de que son los trabajadores, de que somos los trabajadores los responsables de la crisis. Se nos está cuestionando la sanidad, con una amenaza real del copago. Y hay mucha gente que habla de repago en vez de copago, porque si realmente la estamos pagando, pues si nos hacen pagar más, la estamos pagando 2 veces. Con unas prácticas absolutamente privatizadoras de alimañas políticas. O sea, el negocio que se está construyendo alrededor de la sanidad realmente no tiene nombre. ¿Y qué hablar de la educación? El otro día, recibiendo propaganda del partido que gobierna en esta comunidad, no diré yo que es el que aspira a gobernar al Estado, ya lo veremos, pero desde luego sí que insisten en educación cuando estamos en una comunidad que gestionan ellos, donde está peligrando directamente el sistema educativo en sí. Porque está construyendo un sistema que está agrandando las desigualdades. Todo lo que se había avanzado de la educación como elemento armonizador, como elemento movilizador entre clases, todo eso se está yendo a la vez. Por todo eso, y para no ir más a alguien que no sabe de esto, y para conocer mejor el diagnóstico de esa situación, desde Giro de Villaviciosa hemos pensado traer a 3 personas que nos pueden clarificar perfectamente la situación, hacer un diagnóstico y hacer apuestas sobre ciertas propuestas. En primer lugar, vamos a contar, y siempre es un placer contar con ella, con Tania Sánchez Melero. Ya es amiga de aquí de
todavía no vive en Villaviciosa, pero todo se andará. Es amiga de aquí, de la Asamblea, diputada autonómica, y que quizás sea uno de los valores en alza dentro de la organización. Pero además, sobre todo, es amiga y compañera de fatigas. Yo os voy a contar una anécdota. Al poco de ser elegida diputada, me llaman a mí, me llega a mí una información sobre unos acampados que había en el Paseo del Prado, ¿de acuerdo? Que había pues, unas constructoras que les habían estafado directamente y estaban en Madrid. Y no tenían ninguna presencia mediática. Yo la llamo a ella y a María Espinosa, otra diputada, y al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, yo llegué más tarde, pero a las 9:30 de la mañana estaban allí hablando con aquellos acampados. Es decir, es una diputada que está realmente preocupada y trabajando por los problemas de la gente. Gracias. También hemos contado, y para mí es un enorme placer, con Teresa Aranguren. Ha costado mucho, una llamada y en 10 minutos dijo, sí, voy. Quiero decir, alguien me dijo, oye, pues ¿por qué no traemos a Teresa Aranguren, una persona absolutamente lúcida que nos puede dar una imagen clara de ciertas situaciones internacionales o ciertas situaciones sobre el periodismo y la democracia? Y yo, bueno, pues consigo el teléfono y 5 minutos de conversación y me dijo, perfecto. Lo cual, bueno, decir de ella que en 1981 fue responsable del Mundo Obrero, cubre entonces la invasión de Israel sobre el Líbano, con el Independiente cubre la guerra de Irán-Irak en Teherán, siendo la única mujer que cubrió esa guerra como corresponsal. Parece ser que había una fotógrafa libanesa, pero eran las dos únicas mujeres. Durante 15 años, del 89, fue enviada en Oriente Medio por Telemadrid, cuando Telemadrid era periodismo. Y precisamente en ese momento Telemadrid fue la primera televisión española en ese conflicto. También ha sido enviado especial en muchos lugares de guerra. Ha publicado varios libros, Palestina, el hijo de la memoria, y luego recientemente El olivo roto, Escenas de la ocupación, y actualmente es miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, designada por Izquierda Unida. Sobre ella, ¿qué decir? Bueno, pues he rescatado aquí unas palabras de Benedetti que dice que todo es según el dolor con que se mide. Y es que Teresa nos acerca a ese dolor de tragedias y de guerras que aparentemente están lejanas. Y que quizá ese dolor, al hacerlo cercano, nos permite ser más sensibles frente a esas tragedias. Y para eso está Teresa, Hay una cita de un diálogo de John Le Carré que dice: van a matar a mucha gente, papá. Dice: nadie que conozcas, querido, solo extranjeros. Pues precisamente Teresa hace que todos esos extranjeros sean también cercanos y nos permita entender esas tragedias en su verdadera dimensión. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Creemos que tenemos una voz autorizada pues, para darnos información sobre cuestiones de política internacional y sobre el papel del periodismo en esta democracia. Y por último, Carlos Berzosa. Creo que todos lo conocéis, catedrático de Economía Aplicada y ex-rector hasta hace poco de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido decano también, 14 años, ¿no? de la Facultad de Económicas y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ha colaborado en muchos medios de comunicación, en el Diario El Sol, en la SER, en Onda Cero, en el Semanario del Siglo. Es presidente actual de la Fundación, de la UCM, y es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Economía Mundial y director de la publicación Revista de Economía Crítica. Pero todo ello, siendo muy importante, para mí, Carlos, tiene otro significado distinto. Yo puedo aseguraros, y lo digo de muy primera mano, que el compromiso ético que él ha tenido con la sociedad y que tiene con la sociedad ha sido el que ha dirigido sus 2 mandatos como rector. Ha conseguido que la Universidad Complutense, que además de ser conocida por la calidad como creadora de conocimiento, también sea conocida por su compromiso para conseguir una sociedad más justa. Que también, y eso son palabras de Carlos, es una de las tareas más importantes de la educación superior. Me consta que ese esfuerzo ha sido el que ha dirigido su trabajo y desde aquí quiero agradecerle públicamente ese trabajo que ha realizado durante 8 años en la Universidad Complutense. En definitiva, creo que tenemos una propuesta de acto realmente de lujo y el telonero, es decir, yo, va a terminar ya y va a dar la palabra a Tania Sánchez.
Bueno, buenas noches. Como dice Juan, mi amigos de Villaviciosa. Yo ya creo que ya he perdido la cuenta, no sé si es la cuarta, la quinta vez que paso por aquí. Y esta para mí es especial porque la última vez que vine peleábamos por volver al ayuntamiento después de haber estado 4 años sin representación. Hicimos un mitin como este, luego hicisteis una batucada a la que llegamos tarde y bajo la lluvia. Y finalmente, después de una campaña muy a pie de calle, que toda la militancia de Villaviciosa se trabajó puerta a puerta, con un par de debates donde el que ahora es el castigador del alcalde, creo que le llaman algo así, dio un campanazo en un par de debates, y finalmente una asamblea que había perdido la representación en la anterior legislatura pasó a tener 2 concejales, a los que yo no he tenido la oportunidad de felicitar oficialmente y públicamente, así que enhorabuena Juan y enhorabuena Maribel por formar parte de esta organización y por ser, lo dije la última vez que estuve aquí, parte de una asamblea que tiene lo mejor de esta organización, que es una militancia activa, una militancia peleona y una militancia que se deja la piel por llevar a cada rincón y a cada esquina una voz de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y ahora es en lo que estamos. Las encuestas que están saliendo, esas encuestas en las que a veces da rabia pensar que se consolida esa mayoría absoluta del PP, siempre tienen un perfil de esperanza, que yo quiero ponerlo en ese 30% de todavía indecisos, todavía abstencionistas, que aún no han decidido qué van a hacer con su voto. Probablemente un 30% entre los que haya mucha de la gente que este verano ha estado en las calles de Madrid, con las que yo también he pateado Juanmi durante todo el verano en diferentes movilizaciones, mucha de la gente que está en un absoluto desarraigo de la política, en una sensación de que la política ya no sirve, que la política ya no cambia la realidad, que la política ya no es el arte de mejorar la vida colectiva. Y es esta fuerza política y sus pequeñas experiencias como la de Villaviciosa la que puede demostrar y la que puede decirle a la gente, mirándole a la cara, que eso no es verdad, que la política sigue cambiando las cosas. Y las cambian a mejor o las cambian a peor. Las cambiaron a peor cuando se inició la crisis, que no se inició en 2008 cuando se cae toda la burbuja, sino que se inicia cuando alguien decide que en este país el modelo económico se basa en el ladrillo y se basa en la especulación. Cuando alguien decide, y es el Partido Popular en el año 96, que para salir de una crisis parecida a la que estamos ahora no hay que apostar por la educación, no hay que apostar por la innovación, no hay que apostar por la inversión pública, sino que deciden apostar por vender el patrimonio de todos, por vender las empresas, por privatizar, por desregularizar los mercados y por generar las condiciones para que se dé una especulación voraz como base de la economía de este país. Esa es la primera decisión política que se produce en este país, y se produce porque hay una mayoría parlamentaria que así lo permite. Y sigue avanzando, y durante tiempo se genera esa situación de parece vacas gordas, en la que algunos han llamado la fiesta que se ha terminado, y llega un momento en el que había otra nueva decisión que tomar, y era darse cuenta de que ya empezaban las alarmas sobre ese modelo económico, ya empezaban las alarmas sobre ese modelo de generación de ladrillo y no de riqueza. Y ahí es el Partido Socialista, en el que en su primera legislatura tuvo la oportunidad de tomar la decisión de pinchar esa burbuja inmobiliaria y de empezar a apostar por un nuevo modelo económico, por un nuevo modelo productivo, por volver a invertir desde lo público, por recuperar sectores estratégicos que permitiesen hacer una apuesta por la economía más verde, más renovable, menos basada en la especulación y en la destrucción del territorio. Y ahí tampoco tomaron esa decisión, porque también las mayorías parlamentarias daban una situación en la que no era posible tomar esa decisión. Y después de todo ese periplo, que son muchos años ya, uno puede pensar que la política ya no vale porque los grandes partidos, porque los grandes parlamentos se han pasado a un modelo político basado en entregar sus decisiones al mercado, en pensar que no hay alternativa, en pensar que no hay otro modelo posible que el dogma que ha generado el neoliberalismo, en el que la privatización es mejor que lo público, en el que lo individual es mejor que lo colectivo. Y en eso es en lo que ahora nos quedan 7 días para decirle a la ciudadanía en cada uno de nuestros municipios, en cada una de nuestras calles, en cada uno de nuestros pueblos, que hace falta
que para que esas decisiones no se vuelvan a tomar y para que la política vuelva a estar por delante de la economía, hace falta que haya una izquierda fuerte en los parlamentos, que haya una izquierda decisiva, que pueda decir que hay alternativas y que frente a un modelo especulativo y de un modelo desregularizado solo queda una salida, que es más regulación, más banca pública, más inversión pública que genere empleo y una propuesta fiscal, como decía Juanmi, que haga pagar a los que más tienen, que redistribuya la riqueza que se ha generado en este tiempo y que sea capaz de reordenar una deuda en la que digan lo que digan. No es el sector público el máximo responsable, sino que es el sector privado y las grandes empresas. Por eso nosotros queremos decir, y hemos dicho en estos días de campaña, que votar es elegir y que uno puede elegir entre democracia o mercados, que puede elegir entre sanidad pública o repago, que puede elegir entre educación pública o en vender la educación del futuro a las empresas privadas. Porque eso es lo que toca ahora, decidir. Y esa es lo que hay que poner en valor. Esa crisis económica que han querido convertirla en una crisis política, hay que decir que se convierte en crisis política en el momento en que las democracias se entregan a ese mercado. En el momento en el que en Europa se cambian gobiernos elegidos en las urnas por gobiernos seleccionados por el Fondo Monetario Internacional y no solo no pasa nada, sino quien se tacha de locos, de visionarios, es a los ciudadanos que salen a la calle a decir que no quieren que les gobiernen esos mercados y que quieren que los gobiernos legítimos, si no han sido capaces de abordar la crisis, tengan la valentía de explicar a la ciudadanía que no han sido capaces de hacerlo y que como no han sido capaces de hacerlo tienen que volver a convocar unas elecciones y a contrastar modelos políticos que cambian la realidad. Eso es lo que está sucediendo hoy y eso es lo que hay que decirle a la gente, que hay esas alternativas y que es posible elegir. En ese escenario, Izquierda Unida ha querido salir también con otro lema potente, que es la rebeldía. Y muchos han querido acusarnos de utilizar una palabra para llamar a los nuevos movimientos, para llamar a la gente que está en la calle indignada, para querer hacer una campaña electoral basada en un llamamiento momentáneo. Y no es así. Izquierda Unida ha sido hasta hoy el voto de la resistencia y desde los últimos años quiere ser el voto de la rebeldía. Y no un voto de la rebeldía exclusivamente que hable de rebelarse en un momento puntual y salir a la calle, sino un voto de la rebeldía en un concepto de programa y compromiso político a largo plazo. Una rebeldía que diga que hay otro modelo para salir de la crisis. Una rebeldía que diga que esta organización política está preparada y está dispuesta para hacer algo que parece que no es posible en las encuestas y sí que lo es, que es disputar esa mayoría absoluta al Partido Popular. Es Izquierda Unida quien está en muchas provincias disputando últimos escaños al Partido Popular, es Izquierda Unida quien puede decirle a la gente que ha perdido la fe en la política, que se puede volver a movilizar y que de las calles a las urnas se pueden cambiar las cosas, y es Izquierda Unida quien quiere decirle a la gente que el llamamiento a la rebeldía no es un llamamiento gratuito, momentáneo y electoralista. Es un llamamiento a un programa político, a un compromiso ético y moral por hacer a largo plazo un cambio radical en esta sociedad, que es lo que se necesita. Es Izquierda Unida quien ha demostrado en el Parlamento que es posible con un único diputado ser la voz de la dignidad y de la rebeldía, que con un único diputado es posible mantener el mínimo dignidad que le quedaba al Parlamento. Entre 350 diputados fue el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el que mantuvo la dignidad cuando quisieron cambiar la Constitución por la puerta de atrás y el que permitió que al menos en esta sociedad se llevase el debate de ese cambio de reforma constitucional, de la economía y del modelo económico a las calles. Que se empezase a decir que la economía no es una ciencia al margen de la ciudadanía y de la política, sino que tiene que volver al debate ciudadano. Esto es lo que hay que decirle a la gente y esto es lo que yo os vengo a pedir, que desde esta asamblea, como desde todos los espacios que tengáis, en todos vuestros entornos, llaméis a la rebeldía, a decirle a la gente que si con un diputado hemos sido capaces de levantar una denuncia ciudadana contra una reforma constitucional, ¿qué podríamos hacer con el doble, con el triple, con hasta 10 veces el número de diputados que tenemos ahora? Yo no quiero deciros nada más,
más que darle la palabra a otra rebelde, a otra compañera que ha sido capaz, también ella sola, y también desde su conciencia, desde su ética y desde su trayectoria personal y profesional y desde su posición política, de parar un intento también de más manipulación en los medios de comunicación. Nada más, y con vosotros terminamos. Hola, gracias por estar aquí a todos. Antes Juan Miguel ha dicho que me tardé 5 minutos en decir que sí, que venía, pero os olvidado decir que yo lo primero que le advertí es que no tengo ninguna práctica de hablar en mítines. Y él me tranquilizó y me dijo, bueno, pero los mítines de campaña, los que estamos haciendo, son charlas. Bueno, pues eso sí. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque yo sé que no tengo... Hay una frase que creo que es de Kant, filósofo, que dice algo así como: más importante que tener la respuesta adecuada o tener respuesta es hacerse las preguntas adecuadas. Y bueno, yo sé que tengo muchísimas más preguntas que respuestas, pero también sé que ya por el bagaje de edad y también por la profesión que tengo, por el periodismo, que me ha dado la oportunidad de conocer otros mundos, de mirar otras realidades, que he aprendido a no creerme las versiones oficiales, ni el discurso imperante, por lo menos a tener siempre una actitud de alerta, de cuestionarlo. Y creo que eso es algo totalmente necesario en nuestra sociedad. En nuestro momento siempre lo es, pero cada vez lo es más. Quizá yo estoy un poco mediatizada por mi experiencia de vida profesional. A mí me ha mencionado que sí, yo he dedicado casi toda mi vida profesional a la información internacional y casi siempre en zonas de conflicto, en las zonas donde ocurre eso que les ocurre a otros. Las guerras y la violencia que siempre ocurre en otro lugar, les ocurre a otros. Y eso, que yo considero un privilegio, el haber estado tanto tiempo en contacto, por ejemplo, con la sociedad palestina, con el mundo del Oriente Árabe, a mí me ha dado muchísimo. No sé, yo sé que me he hecho mejor persona, ese contacto, esa solidaridad, esos ejemplos de generosidad que yo he encontrado en la gente. He encontrado también otras cosas, pero otras cosas muy negativas, pero me quedo sobre todo con que en las situaciones extremas, en medio de un bombardeo, los bombardeos de Beirut, o en una situación de operación militar en Cisjordania, por ejemplo, lo que yo he percibido siempre es el valor de la solidaridad y de la generosidad, y cómo hay momentos y condiciones que sacan a la flote lo mejor del ser humano. También pueden sacar lo peor, pero que si no fuera porque los seres humanos tenemos esa capacidad de generosidad y de solidaridad, de ayuda al otro, seríamos mucho más rápidamente y más fácilmente destruibles. Yo he aprendido, por ejemplo, del mundo palestino, su capacidad de resistencia evidentemente no tiene que ver ni con la fuerza, ni con que les apoyen grandes potencias, ni con tener un ejército. ¿Con qué tiene que ver? Con su solidaridad interna, con que nadie se queda desamparado en la calle. Aunque están estrangulados económicamente, les destruyan la casa y eso. Nunca he visto un niño palestino abandonar su suerte en la calle. Yo he aprendido eso de ellos. Y sé que nuestra sociedad necesita también ese aprendizaje. Porque hemos vivido durante mucho tiempo convencidos de que nosotros estamos en el lado del mundo desarrollado. Es decir, el que nos ofrece seguridad, bienestar, confort, el mejor de los mundos posibles. Y resulta que desde hace unos años todo esto empieza a derrumbarse, parece que no simplemente que se cuestiona, que empieza a fallar, sino que se nos derrumba, que de hecho se les ha derrumbado a muchos, a un porcentaje ya altísimo de nuestro mundo, y que estamos en situación como de al borde del abismo. Todo ese mundo de seguridad, de nosotros vivimos en el lado privilegiado del planeta, lo estamos como a punto de perder. Y
si pudiéramos hacer, aparte de encuestas de intención de voto, si pudieran hacer encuestas o sondeos de algo así como tonalidad emocional, cuáles son las emociones que tiene la gente en estos momentos, yo tengo la impresión, claro, evidentemente no he hecho ninguna encuesta, es una impresión o una reflexión que me hago, que creo que vivimos atenazados por el miedo. Que en este momento, si tuviéramos un pulsómetro para ver qué es lo que siente la gente, siente básicamente miedo. Y el miedo, lo sabemos por experiencia individual y colectiva y por la experiencia de la historia, el miedo es el mejor caldo de cultivo para el conformismo. El miedo generalmente paraliza y además nos disminuye la capacidad de razonamiento. El miedo tiene un componente muy peligroso cuando se convierte en algo generalizado, y es que fomenta algo así como, bueno, fomenta el sálvese quien pueda, básicamente. Y también la búsqueda del chivo expiatorio al que hacemos culpable de esta incertidumbre. Y eso es algo que basta mirar alrededor, oír determinados comentarios para darse cuenta. Ya tenemos chivos expiatorios. Los emigrantes, los trabajadores que cobran del paro porque a lo mejor es que están cobrando el paro porque están muy cómodos, depende del discurso. Desde Cataluña el señor Durán puede decir que los andaluces no trabajan. La búsqueda de el culpable de mi miedo, de mi incertidumbre, en el que debería ser igual, pero le veo en situación de más vulnerabilidad todavía que yo y aprovecho para sentirme poderoso y lanzar mi miedo contra él. Es decir, vivimos un momento que considero muy peligroso porque si no estamos alerta, la tonalidad social puede tender a lo más destructivo para toda sociedad, que es que se instale el discurso y el sentimiento, no solo el discurso, sino la emoción de la insolidaridad. Y si algo define, yo creo que las fuerzas de la razón y los defensores de la justicia a lo largo de la historia siempre han estado en minoría. Si pensamos la historia, pues han estado en minoría. Pero si no hubiera sido por esas minorías, el mundo, con altibajos, con retrocesos, no hubiera avanzado paso a paso haciéndose más sanitario. Estaríamos en un mundo mucho más inhabitable si no hubiera sido porque siempre ha habido el impulso de gente que suele ser minoría, pero minoría con capacidad de influencia, con capacidad de acción, con capacidad de intervención. Yo, como militante de Izquierda Unida, aspiro a ser eso. Quiero que sea, sé que no podemos ser mayoría, sé que no lo somos, pero podemos ser una minoría importante. Podemos ser una minoría con capacidad de, si no dirigir, reconducir determinadas cosas y abrir vías, abrir huecos. Como no sé si me estoy yendo por las ramas, voy a hablar un poquito de lo que me corresponde por mi profesión, de medios de comunicación y del periodismo y de la información. Yo creo que muchas veces tendemos a pensar que los medios de comunicación son todopoderosos y que los medios de comunicación manejan esto, crean el escenario. Creo que los medios de comunicación son generalmente el reflejo de lo que es la sociedad. Digo esto pues porque los medios de comunicación son bipartidistas. Sí, porque por desgracia nuestra sociedad en su mayoría es bipartidista. Es decir, se mueve en unos esquemas de pensamiento uniforme con una variable de, digamos, de grado. Pensamiento uniforme que, por ejemplo, en este momento de incertidumbre total, de miedo, de sensación de catástrofe que se nos viene, de que se nos derrumba el sistema en el que hasta ahora se ha desarrollado nuestro mundo, se sigue pensando mayoritariamente, se sigue admitiendo mayoritariamente que bien, las soluciones, las posibles soluciones están en manos no solo de los mismos que crearon la crisis, sino de los que la manejan.
los que siempre han estado manejando la situación del poder. Y esto unido al mismo tiempo a una enorme desconfianza hacia la política. Pero es como decir, bien, no nos fiamos de los políticos, pero nos fiamos de los que mandan, que es bastante extraño. Y vamos, ya que no sabemos hacia dónde vamos a ponernos en manos de los que siempre han mandado y de los que tienen los resortes del poder más claros porque lo llevan hasta como en los genes. Ese es un mecanismo que, por desgracia, ha funcionado siempre en tiempos duros de crisis. No hace falta más que pensar que el nazismo se alimentó de la terrible depresión que padecía Alemania. Y se me ha ido la olla y no me acuerdo por qué me he ido por esta rama. Pero sí, a cuenta de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantes porque vivimos en una sociedad que es la de los medios de comunicación de masas. Y no podemos olvidar que el principal alimento espiritual, y digo espiritual porque es el alimento mental, para la gran mayoría de la población, es lo que sale de la pantalla de la televisión. Todavía Internet sí que es muy importante, pero creo que generalmente sigue siendo eso. Y los medios de comunicación, en primer lugar, son reflejo de la tonalidad social en la que nos movemos, pero no son simplemente eso. También son medios militantes en un sentido ideológico, y no hay nada más que hacer zapping en la TDT para darse cuenta que el discurso que se emite en la mayor, si uno va, es que no sé, de libertad digital a la popular, no sé qué, bueno, hacer este gestito delante de la televisión que nos lleva a estar viendo tertulias en las que lo que hay es un discurso ideológico de extrema derecha, que tiene cancha, tiene tribuna y tiene además eco en estos momentos en los que el riesgo de la búsqueda de chivos expiatorios es muy fácil. Se dirige, digamos, a la parte más innoble de nuestros sentimientos, de los sentimientos del ser humano. Pero los medios de comunicación no son eso. Tenemos el arma de exigir medios de comunicación públicos, pero no partidistas, no gubernamentales. Tenemos el arma que nuestra sociedad, que es compleja, eso nos legitima para exigir el derecho a la información del ciudadano con los condicionantes que debe tener la información. ¿Y cuál es esa? Pues la información debe ser, en primer lugar, contrastada. Es decir, que la labor, la tarea de informar, no consiste en a ver qué dice este y a ver qué dice el otro. No, consiste en ir allí donde ocurren las cosas y buscarlas. Que la realidad no es una cuestión de versiones. No es... La buena información no es aquella, la, digamos, objetiva o plural, es aquella que lo que hace es poner el micro al dirigente del PP, al dirigente de Izquierda Unida, al dirigente del PSOE, que nos cuenta lo que pasa. No. Primero, porque en el equilibrio de fuerzas siempre habrá más veces, por una cuestión mayoritaria proporcional, en la que salga el dirigente del PSOE, el dirigente del PP y de vez en cuando el de Izquierda Unida. Si reducimos la realidad a una cuestión de versiones, es decir, al relato que se hace de la realidad. Pero la realidad es aquello que pasa mientras se habla. Y por eso nos llevamos tantas sorpresas. Vivimos en una sociedad súper desarrollada, en la que los medios de comunicación parece que están en todas partes y no paramos de llevarnos sorpresas. De repente nos encontramos con la revolución de Sardes. Y hasta que no llevamos tiempo ahí mirando hacia allá. ¿Y por qué no lo hemos visto? Porque nos hemos quedado en el relato que se ha hecho desde el mundo diplomático, desde el mundo político, desde el mundo, digamos, del poder, y no hemos sencillamente pulsado lo que estaba ocurriendo, porque en Túnez, antes de que estallase la revuelta en Túnez capital, en la avenida Bourguiba, desde el año anterior había huelgas obreras, manifestaciones de estudiantes, huelgas de abogados. Pero ¿por qué eso no nos llegaba? Porque no se consideraba importante. Porque nos bastaba con el relato que se hacía desde el mundo diplomático. Eso nos vale también ahora. Si os dais cuenta de lo que está pasando no es lo que se dice.
Lo que está pasando es la crónica del desahucio en una calle. Lo que está pasando es el reportaje en el que se busca contar lo que pasa, no simplemente la versión de lo que pasa. No sé si me estoy yendo por cuestiones muy intrínsecas, pero es que me parece que a veces nos equivocamos al pensar que un modo de tener presencia en los medios de comunicación es exigir la presencia simplemente, que también hay que exigirla, proporcional. Por ejemplo, ahora en campaña electoral, pues que bueno, que no baste solo con el discurso bipartidista de uno y otro, sino que tiene que estar bien. Eso es muy importante reclamarlo y evidentemente reclamarlo a todos los niveles. Solo los medios públicos, solo el medio público, Televisión Española, en el que una reforma legal ha permitido que no haya una dependencia total del gobierno de turno, eso se cumple medianamente, mínimamente o por lo menos aceptablemente en época de campaña electoral. Pero bueno, tenemos todas las televisiones autonómicas, y aquí está clarísimo, yo he trabajado en Telemadrid, sé de lo que hablo, pues que eso no vale de nada, ¿no? Esa proporcionalidad se puede romper. Pero es que, aunque lo tuviéramos eso también en las privadas, no es suficiente. Lo que tenemos que exigir, creo yo, como personas de izquierdas que buscan vivir en una sociedad en la que el derecho a la información esté garantizado, es que haya mecanismos para el control de la profesionalidad, no el control en el sentido del control desde arriba, estoy diciendo para el control interno, es decir, para la exigencia de que se respeten lo que son las bases de la tarea periodística. Que el periodista no puede ser un transmisor de lo que se dice en los gabinetes de prensa, sean de unos o de otros. El periodista tiene que ser alguien que busca contar lo que pasa. Y contar lo que pasa, muchas veces, supone ir totalmente a contracorriente de lo que ocurre, de lo que se está diciendo. Totalmente a contracorriente. Quizá yo eso lo digo de un modo muy tajante, pues porque lo he vivido al hacer información internacional. Pues sí, yo me he visto yendo a contracorriente totalmente de la versión oficial. Poner un ejemplo, durante los bombardeos de Yugoslavia, los bombardeos de la OTAN. Bien, pues yo estaba allí, yo era testigo. Y podía día a día, crónica a crónica, cuestionar lo que se estaba diciendo. Es decir, mostrar los crímenes de guerra de la OTAN. Ahí está, miren ustedes, todos. Pero en fin, eso es una gotita, primaba mucho más en el discurso oficial. Pero lo importante, lo que tenemos que exigir son informaciones rigurosas, contrastadas y atentas a la realidad. Porque a veces se dice que aquello que no saben los medios de comunicación no existe. Y en cierta medida, es verdad, parece que no existe, parece que no importa. Pero no olvidemos que la realidad sigue moviéndose, aunque no la veamos o digamos que no importa. Y lo que ocurre es que no la estamos viendo, hasta que un día esa realidad que no estamos viendo, que no sale en las pantallas de televisión, que no sale en los grandes titulares de prensa, ¡plaf!, nos estalla delante de las narices. Y creo que ojalá nos estalla de vez en cuando. Y que ahora creo que está empezando a estallar delante de las narices de nuestro mundo. Y que afortunadamente espero que siga habiendo izquierdas unidas capaces de resistir y de rebelarse. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Juan Miguel Belmonte, siempre que le llamamos Belmonte, por invitarme, ¿no?, a este acto, a este pueblo, y donde se siente uno pues que no está solo, ¿no? Porque es la impresión de que en la sociedad estamos solos. Y me agrada además compartir este podio, ¿no?, que nos habéis puesto con Tania. Da gusto encontrarse a políticas jóvenes que saben razonar, que saben explicar las cosas, y que uno se da cuenta pues que tiene que haber relegos, que nosotros ya somos mayores, y que tienen que venirse jóvenes también
formados en otras coordenadas distintas a nosotros, pero que son importantes que existan, ¿no? Y cuando la oía hablar a Tania, me acordaba de que, claro, cuando uno es rector, tiene cosas muy buenas, pero tiene alguna desgracia que otra. Por ejemplo, tener que negociar con Lucía Cegar. Entonces me daba cuenta de qué diferencia, ¿no?, entre Tania y esta consejera de educación que me tocó padecer durante 4 años, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Y luego con Teresa Aranguren, periodista, que hemos visto todos en Telemadrid, como siempre, ahí en primera línea, y que luego además con este comportamiento, ¿no?, en Radio Televisión Española, que se niega a que haya un control previo a los informativos, ella y Santos Ruesgas, que se negaron los dos para que se produjera lo que querían los consejeros, conocer los contenidos de los informativos antes de que se pusieran al servicio nuestro, que es un atentado, yo creo, a la libertad de expresión bastante gruesa, bastante gorda. Bueno, a mí me corresponde hablar de la crisis. Lo que pasa es que también la crisis está muy vinculada a las virtudes de Aranguren, pero voy a empezar por algo que ha señalado Tania, ¿no? Es la nacionalización de la banca. Y esto ya es una espina que tengo clavada, y voy a decir por qué. Cuando yo era miembro del Partido Comunista de España, allá por los años 70, y venía la transición, pues yo pertenecía a la Comisión Económica. Y se organizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona unas jornadas sobre las propuestas de la izquierda ante la crisis que entonces teníamos, que era de los años 70. El Partido Comunista no estaba legalizado, entonces en Cataluña había más libertad que en Madrid. Se había llegado a más libertad de prensa y se podían organizar actos de estos, ¿no?, que fuera el Partido Comunista, aunque no estaba legalizado allí. Y había también, pues, hasta Raúl Martín Villa, que fue gobernador civil, tuvo que negociar con comisiones obreras en muchas ocasiones, ¿no? Bien, pues esa fuerza, ¿no?, de esa sociedad civil donde el PSUV jugaba un papel muy importante, pues hicieron estos actos. Fue el PSOE, antes que nosotros, se trataba de ver qué decía la oposición frente a la crisis, la Junta Democrática, la Plataforma Democrática. El PSOE fue antes que nosotros, fue Miguel Boyer, y luego iba el Partido Comunista. Entonces, claro, no teníamos en ese momento una figura como Boyer, porque el Pamames era del Partido Comunista, no estaba en la Junta Democrática como independiente y no podía ir como PC. Y no teníamos a nadie, éramos jóvenes, los que estábamos en aquello, y se acordó que fuera Manuel Azcárate, que acababa de llegar del exilio, que no era economista, pero venía asesorado por dos economistas que eran Ricardo Velázquez. Y recuerdo que entonces se decía que teníamos que dar la impresión del partido que no íbamos a crear problemas con la burguesía ni con nada, ¿no?, y que por tanto no había que amenazar ni a asustar con nacionalizaciones. Hicimos un programa económico keynesiano, ¿no?, que estimula la demanda. Estímulo a la demanda, en fin, estaba bien hecho, estaba bien elaborado, pero nada de nacionalización, lo hicieron desde aquí. Pero claro, la sorpresa fue que antes que nosotros fue Miguel Boyer y hablaba de nacionalizar casi todo. Y nos había pasado por la izquierda, ¿no? Claro, llegamos nosotros después, estábamos más a la derecha que el PSOE, la cual pasaba mucho en aquella época. Menos mal que aquí todo el mundo en el auditorio aquel que era inmenso estaba todo el PSOE y no nos morían a borrazos, con nuestro modelantismo, ¿no? Pero claro, está escrito, está en un libro de Anagrama que yo desenvolvo ahora con la crisis, y Miguel Boyer dice que hay que nacionalizar la banca. Que hay que nacionalizar la banca porque él tiene experiencia trabaja en el Banco de España, y que si no se nacionaliza la banca no se puede hacer una política económica de acuerdo con fines políticos, ya que se maneja una gran cantidad de dinero por parte de la banca, y nacionalizar la banca se pueden destinar los créditos allí donde socialmente hagan falta y se pueda dirigir todo ello. Pero también hablaba de más nacionalizaciones. Y claro, cuando uno lee aquello en el año 76, dice, bueno, ¿qué le pasó a Boyer? Que cuando llegó al gobierno 6 años después se había transformado totalmente. Uno ha visto ya muchos cambios en la política, ¿no? Pero a mí me gusta que me expliquen por qué han cambiado, cuál es la razón. Y el problema no es que no nacionalizó la banca, es que empezó a hacer lo contrario, que es privatizar la banca. Porque se empieza a privatizar una banca que entonces suponía el 20%. La banca pública en España suponía el 20% del volumen total del negocio bancario, ¿no?, que era el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Hipotecario, el Banco Social de la Marina, el Banco de la Caja Postal de Ahorros, que también se privatizó y se le concedió a un banco alemán, y el Banco Exterior, que era semipúblico, pero fundamentalmente también tenía una dirección pública, ¿no? O sea, un 20%, y eso ha ido desapareciendo progresivamente.
O sea, no es que no hayamos nacionalizado, es que hemos ido privatizando lo que había o cargándonos lo que había. Pero hay algo mucho más grave, y es que si nosotros miramos bien, se pudiera nacionalizar la banca sin necesidad de expropiar, que siempre es traumático, ¿no? ¿Cómo? Pues mire usted, porque en los años 70 hubo una gran crisis, o en los años 80, al principio, hubo una gran crisis de la banca, que la serie Cuéntame no ha reflejado ahora con la crisis de la banca de nada, pero es que es verdad que es así. Y esos bancos fueron a la UBI bancaria, que era el Fondo de Garantía de Depósitos, que se creó entonces para ello con los impuestos de los ciudadanos, y una vez saneados se vendieron a los bancos grandes y estos bancos adquirieron su poder. Bueno, pues ahí había habido una oportunidad que no se aprovechó. La segunda oportunidad se expropió Rumasa. ¿Qué pasó con los bancos de Rumasa? Bueno, se sanean a la banca privada que ya existía, más poder para estos bancos. Llega la crisis de Banesto, se le podía haber dado al banco exterior, se le concedió al Banco Santander más poder para los bancos privados y menos nacionalizaciones. Se podía nacionalizar sin expropiar a nadie. Simplemente que el Estado se hiciera cargo de aquellos bancos que habíamos saneado con fondos públicos. Pero no se hizo. ¿Y ahora qué ha sucedido? Porque nos ha cogido la crisis sin palancas de los gobiernos para responder a situaciones adversas. Y cuando yo oía al ministro de Industria diciendo a la banca que dé créditos, digo, claro, ahora tenéis que rogar que dé créditos, cuando podríamos haber tenido instrumentos en la mano para dar esos créditos actualmente. Bueno, pues esto que se dice, y no está mal saberlo y recordarlo, para la historia, es muy importante porque en el fondo es el origen de la crisis actual. ¿Cómo se sale de la crisis de los 70? Se sale privatizando empresas, privatizando servicios, privatizando la banca y diciendo que todo el Estado funciona mal, el sector público funciona mal, y diciendo que había que desregular los mercados, que habíamos regulado demasiado, que había demasiado intervencionismo del Estado, que había que quitar ese papel del Estado en la actividad económica y que había que dar rienda suelta al mercado, que era lo que realmente era eficiente. Y con esto se dijo también porque había que llevar a cabo un proceso globalizador de la economía, que viva la globalización, la inserción, la competitividad, y que había que ser competitivos y que si no, pues el que no valiera, pues fuera del mercado público. Todo eso es lo que se impone en los años 80, sobre todo cuando llegan a gobernar gente como Reagan, luego después de Reagan Bush padre, y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Pero esas ideologías se infiltran también, por desgracia, en el Partido Socialista que gobiernan, y no debemos olvidar que el programa común de la izquierda francesa, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y que gobiernan, hablaba de nacionalizar y nacionaliza. Pero a poco tiempo tuvieron que ir otra vez en el sentido de privatización. O sea que cuando se pensaba que había que nacionalizar, fuimos después en dirección contraria. Y aquello lo estamos pagando ahora. Lo estamos pagando ahora porque las cosas, las causas hay que buscarlas más lejos de lo que a veces parece. También ha hablado de la burbuja especulativa inmobiliaria de la época del PP, sí, pero antes ya se empezó a inculcar esta ideología de las ventajas de la privatización frente a lo público. Y el otro día, en un programa de radio que yo estaba, cuando se hablaba de la privatización posible también de los ferrocarriles en España, alguien, fíjese que no era sospechoso, no lo conocía, dijo, es que en Inglaterra ha sido un desastre la privatización de los ferrocarriles. Tenían una red buena y ha sido un desastre. Sin embargo, en Francia, en Alemania funcionan mucho mejor siendo públicos. Y en España, pues hay cosas que funcionan bien dentro de la Renfe, no digo la AVE, pero ahora que uso los cercanías, pues son muy puntuales. Pues esto ha cambiado. Yo antes, como veo en Argüelles, pues no, pero ahora que me da somos agos, pues me he hecho un usuario total. Y funcionan bien. Y digo, bueno, es que en este país a veces tenemos la idea de que todo lo público funciona mal y no es verdad. Bueno, las causas de la crisis son importantes decirlas. Lo que pasa es que los medios de comunicación hoy tergiversan las cosas de tal manera y como el ciudadano no tiene por qué ser economista, pues llega un momento en que no sabe muy bien quién es el responsable de la crisis. Y se equivocan, lógicamente, los planteamientos de la gente. Y en esa superficialidad a la que nos están conduciendo ciertos medios de comunicación, como siempre hay periodistas muy buenos y muy dignos, pero lo que está predominando es la banalidad, la superficialidad, la extrema derecha y además la falta de ética y de comportamiento deontológico profesional. Y en ese sentido, la confusión reina. Pero la crisis tiene unas causas claras. Hombre, hay un hecho evidente, que es que en el capitalismo siempre habrá crisis económica. Siempre. Y esto nosotros lo debemos de saber. Y digo esto porque muchos economistas pensaban que ya no había habido
no iba a haber crisis, que los ciclos se habían acabado, que habíamos conseguido manejar la economía, que los mercados eran eficientes, éramos más ricos y que íbamos estupendamente, estaban los chinos, los indios, y cada vez íbamos mejor. Cuando ha venido la crisis, claro, toda esa profesión, casi toda la profesión que pensaba eso, no sabía qué hacer. Ha dicho, bueno, Dios, esto no lo esperábamos, ¿no? Pero esto, el ministro de Industria, que es compañero de la facultad, con el cual personalmente tengo una relación, pero no ideológicamente, en una conferencia en el Colegio de Economistas dijo, claro, es que la crisis nos ha puesto de manifiesto que los ciclos siguen existiendo. Toma, tomate. ¿Por qué les pasa esto? Les pasa esto porque no leen a Marx. Si leyeran a Marx no les pasaba esto. Pero una vez un estudiante me dijo, es que he llegado a clase y le he preguntado al profesor, oiga, pero usted no habla de Marx. Dijo, usted es un primitivo, es un arcaico, gente aquí en económica, vaya a ser analítica, la sociología. Pero Marx no es científico. Claro, resulta que cuando uno ve la crisis dice, bueno, muchas cosas, quizás las diría Marx, ¿no? Pero bueno, no solamente Carlos Marx, podemos leer a Keynes, ¿no?, que no era de izquierdas, a Kalecki, que sí que era de izquierdas, que era un polaco, había leído a Marx y a Rosenburgo solo, ¿no? No había estudiado economía, pero había leído a Rosenburgo, con eso hizo un análisis mejor que el de Keynes, ¿no? Lo que pasa es que como escribía en polaco, pues no fue tan conocido como Keynes escribía en inglés. Eso yo creo que es lo fundamental, que es que los economistas han creído cosas que no se dan en la realidad. Eficiencia de los mercados. Y hemos ido al fundamentalismo de mercados, a la liberalización, a la privatización, a la globalización y sobre todo al auge de las finanzas. Estamos en manos de los señores de las finanzas de la economía actual. Y esto es realmente muy grave, porque lo que han generado, el problema que han generado las finanzas es algo que tendríamos que pedirle responsabilidades, la que han armado ustedes, con tanto derivado tóxico que han emitido en el mercado y con tantos créditos que se han dado y luego no se pueden devolver. Pero también hay un factor fundamental, y es que es la desigualdad. Desde los años 80 para acá, la tendencia general en los países ricos es aumento de la desigualdad. En unos más y en otros menos. ¿Dónde ha aumentado más la desigualdad? En el Reino Unido y en Estados Unidos, que es donde se ha ido con unas políticas más neoliberales. En los países en que hay estado de bienestar, como Suecia, Noruega, la desigualdad no ha disminuido, incluso ha mejorado la igualdad. En España ha habido momentos en que mejoró, el estado de bienestar no existía y empezó a desarrollarse en los años 80. Es un estado de bienestar también limitado, como dice mucho Vicente Navarro, pero bueno, mejor que lo que teníamos, es indudable, y eso ha servido de colchón para que en España la desigualdad no fuera tan grande. Pero sí que ha aumentado mucho la desigualdad porque ha habido una concentración y está habiendo una concentración de poder y de riqueza, sobre todo en el mundo financiero, realmente increíble. ¿Qué sucede? Que como el sistema capitalista se basa en producir para consumir, y tenemos que consumir, y nos invitan a consumir con la publicidad, con las tarjetas de crédito, con todo, pues la forma de que consumamos cuando los salarios reales no crecen es endeudarnos. Y ha habido un gran endeudamiento familiar para comprar viviendas, para comprar coches, para viajar. Ha habido un gran endeudamiento familiar. Y ha habido un gran endeudamiento de las empresas. En España el problema no era el endeudamiento público, era el endeudamiento empresarial y de la banca, que estaban endeudándose fuera para dar créditos dentro, ¿no? Y fomentar y alimentar la burbuja especulativa inmobiliaria. Así que las finanzas y las burbujas especulativas inmobiliarias, que van vinculadas, porque si no hay créditos no hay burbuja especulativa inmobiliaria, son los causantes de la crisis, pero también ese modelo neoliberal fundamentalista del mercado, basado en la desigualdad, que es lo que se ha generado en los últimos tiempos. Y ahora gobiernan los mercados. Yo escribí un artículo que se llamaba Los mercados financieros contra la democracia. Hablaba de mercados financieros porque, claro, también los mercados son muy amplios, el mercado laboral, el mercado de mercancías. Entonces hay que centrarse más en el mercado financiero. Mi mujer, que ha trabajado en un banco y ahora está prejubilada, siempre me dice, pero es que a veces de los mercados hacéis mal. Los mercados son los especuladores. La palabra mercado parece que somos todos oferentes, demandantes, que vamos en condiciones de igualdad. No, no. Los mercados de los que estamos hablando son los mercados de los grandes poderes económicos y financieros, y son los mercados de la especulación que está reinando en el mundo. Pues esos mercados gobiernan, y gobiernan de tal manera que no solamente imponen políticas económicas a los países como estamos viendo, sino que ya imponen los gobernantes. El otro día Isaac Rosa escribió un artículo público que decía, refiriéndose al norte de África, que allí han caído los dictadores por movimientos populares, en Túnez, en Egipto. Dice, pero aquí están cayendo por los mercados. Es tremendo, ¿no? Porque todos nos alegramos de que haya caído Berlusconi.
Pero hombre, a mí me hubiera gustado que hubiera caído por los ciudadanos, que hubiera caído por el patrimonio. De hecho, un día que yo presentaba la última novela de Umberto Eco, en el Paraninfo de la Comisaria Complutense, que estaba lleno, en ese día había habido un intento de moción de censura que no salió. Y Umberto Eco dijo, qué lástima, no ha salido, lo dijo antes de entrar. Pero como yo hablé y soy un poco imprudente, se me ocurrió decir, qué mala suerte que no ha salido hoy la mención de censura. Digo, porque soy imprudente porque estaba en la Brigada Cultural de la Rosalía de Madrid. Me vino a echar una bronca al final diciendo, ¿cómo digo yo eso? Si correcto y tal. Que a veces los deseos míos son un poco impulsivos, ¿no? Me pierde el corazón, como decía Unamuno, ¿no? Entonces, realmente me hubiera gustado que ese día hubiera caído después. Pero claro, es que ahora son los mercados los que se han cargado primero a Sócrates, Portugal, que tuvo que participar en elecciones, luego a Papandreou, después a Berlusconi. Bueno, y Zapatero también ha tenido que participar en elecciones porque, claro, estaba con la visión de los mercados. O sea, todo el sur de Europa ha cambiado el panorama. Pero además es que dicen, no, ahora que vengan los técnicos. Estos políticos no valen. Y los técnicos son los que nos han traído la crisis. Porque todos han desempeñado cargos fuertes en la crisis. El señor que nos preside el Banco Central Europeo es un hombre que ha trabajado en la banca americana y ha sido además el que ha contribuido a ocultar las cuentas en Grecia para que no se dijera la verdad. Dices, pero bueno, ¿esto qué es? Están gobernándonos los ejecutivos bancarios, los banqueros. Cuando uno observa quién está en el gobierno de Obama, pues son gente que también ha estado en los grandes bancos americanos trabajando. O sea, estamos en manos de los señores de las finanzas, que nos han creado este desastre y encima siguen cobrando bonus. No sé si es por habernos llevado al borde del precipicio. Por eso, la referencia de la banca tiene su sentido hoy, porque son recursos que proceden de los ciudadanos. Cuando yo llegué a Económicas, Castañeda, que era el profesor duro que había allí, decía, es banquero que presta dinero ajeno. Es afectante, porque lo que hacen es prestar nuestro dinero. A veces a nosotros mismos, porque también pedimos créditos, claro. O siempre me acuerdo de esa frase de Voltaire, que decía, si ves a un banquero suizo tirarse por la ventana, tírate detrás, que seguro que hay dinero. Así que esta es la realidad. Frente a esto, claro que hay que rebelarse, claro que hay que reaccionar, claro que hay que influir en la sociedad para que sepa la gente dónde está la causa de la crisis. Y tenemos que hacer otras políticas económicas y otras políticas sociales. De hecho, decía Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en una conferencia que dio la Complutense, que la crisis, creemos que la unificados, pero también es una gran oportunidad para cambiar. Tenemos que pensar y reflexionar. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en este exceso consumista, en este exceso de endeudamiento, en este exceso de comprar y comprar y comprar. Hay que ir a un modelo de desarrollo diferente y distinto. Pero no está sucediendo eso. Están volviendo los mismos que nos han creado la crisis, tanto en los gobiernos de Obama, como ahora en Grecia, como en Italia, y en los puestos cumbres de los grandes banqueros que son los que están gobernando esto. Y es más, vuelven también los economistas que han predicado, porque las ideas son muy importantes, lo decía Keynes, las ideas, tanto que son verdaderas como son falsas, influyen mucho en la sociedad y son los medios de comunicación transmisores de esas ideas. Y los economistas que nos han dicho que lo bueno era el mercado, la felicidad del mercado, y lo malo era todo el sector público, han vuelto. Después se quedaron noqueados, ¿no? Quedaron noqueados, tiempos, quedaron perplejos, son ciclos, ¿no? Bueno, esto ha sido un error, ha habido un problema, buscan las causas en otro sitio, y luego vuelven como zombies, pero vuelven. Y ya están ahí, otra vez. Y nos están diciendo las mismas recomendaciones de lo que nos hace la crisis. La crisis no está generada por el mercado laboral, aunque haya que mejorarlo para que no exista esta gente joven, precaria y milurista, o menos del milurismo, porque muchos jóvenes me dicen, ojalá para el milurista. Porque hay mucho para cubrir, además. Porque tenemos que modificar, pero no está tampoco las pensiones, ni está la sanidad, ni está la educación. Las causas de la crisis son otras, y ahí nos está intentando arreglar el problema. Por eso hay que sanear, entrar a fondo, porque hay una gran crisis bancaria que no da créditos. Tenemos todo, mientras que el gobernador de España se dedicaba a decir lo del mercado laboral y las pensiones, él tenía el problema en casa, y ahora hay que decir, oírle o decir, la caja de ahorro mediterránea es lo peor de lo peor. Pero, hombre, usted era el gobernador, no tiene usted inspectores para saber eso antes, lo que han hecho. Y luego,
Otro factor muy importante, lo que se ha dicho aquí. Hombre, hay que hacer un sistema fiscal progresivo. Pero esto no solamente sobre los impuestos sobre las rentas del capital, sino también sobre las rentas del trabajo, que son regresivas, sobre todo desde Aznar para acá, y que no se han corregido por el PSOE. Y eso lo dicen economistas, pues que tampoco son muy radicales. Es que lo dicen académicos. El otro día había un artículo estupendo de Zubiri, un catedrático del País Vasco, diciendo que primero, no podemos hacer políticas de ajuste porque esto se hunde solo, y segundo, hay que hacer un sistema fiscal progresivo sobre la renta, sobre el capital, sobre las grandes fortunas y también sobre el fraude. Hay que luchar contra el fraude, que es muy elevado. Y cuando se ha descubierto que tenían muchos españoles, tenían Suiza, han sido los franceses, los que han descubierto, los nuestros no. Y hay un verdadero escándalo en Hacienda. El otro día yo, en Ataque, compartía una mesa con un técnico del ministerio, dice que hay muchas actas donde le dicen a la gente lo que... O sea, no fraude que hay que detectar, sino actas de Hacienda que hay que pagar y que la gente no las paga porque hacen mil artilugios con los abogados y con los no sé qué, y se quedan sin pagar. O se pasa el plazo y ya pasan los 5 años y ya no se pagan. Y hay gente, sobre todo los ricos, que no pagan cuando ya se les ha dicho que ustedes que pagan tanto. O sea, no se trata de buscar fraude, sino que ya hay mucho dinero que no se cobra y están en las actas de Hacienda ya firmadas, ya acordadas. Así que ahí hay mucho dinero, y si hacemos eso, realmente no hay que recortar ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, ni en tantas cosas básicas que no existen ahora. Hay muchos sitios donde ahorrar, ellos entrando tropas de Afganistán en otros lugares, y no tenemos que pensar que solamente hay que recortar el gasto público. Es un gasto interesado de recortes porque se quiere privatizar. Se quieren privatizar las pensiones, y se quiere privatizar la educación como se está haciendo ya, y se quiere privatizar la sanidad. Y frente a eso hay que revelarse. Yo me pongo muy nervioso cuando veo que no se revela nadie. El ataque que se está haciendo, por ejemplo, a la universidad es muy superior al tema de Bolonia o al tema que se ha denunciado por la LOM. Y sin embargo, hay silencio absoluto. Mañana, el jueves ha convocado por fin Comisiones Obreras a una manifestación frente al rectorado de la Politécnica de Madrid. Porque el rector de la Politécnica es el presidente de la CRUMA, el presidente del rector de Madrid. Yo soy un amigo de él y le aprecio mucho. Pero que el otro día leo que dice que el acuerdo que se ha llegado con la comunidad es satisfactorio. Pero bueno, no digas eso. Si es que nos iban recortando desde el 2008 gastos de inversión y gastos corrientes. El único rector que se atrevió, no digo por nada, a ponerse demandas judiciales y que ha ganado 2 sentencias de 70 tantos millones de euros ya hasta Zaguirre, que no es moco de pago, he sido yo. Y ahora todos lo quieren seguir porque ahora se siguen los consejos de gobierno. Es que si nos callamos y si tenemos miedo, nos vencen, nos derrotan. Es como los perros, cuando ven que hay una persona que tiene miedo, saben que tiene miedo. El miedo es lo que quieren introducir los gobernantes para jugar con nuestro miedo y que no nos rebelemos, que pensemos que la solución es individualista, sabes el que pueda, en una situación de crisis, de incertidumbre. Yo creo que frente a eso tenemos que predicar otra vez desde la izquierda la unidad de la lucha de muchas gentes. Porque la sociedad ha cambiado, que se ven muy afectados por la crisis, ellos o su familia. Y no podemos consentir que mientras esto sucede, que los residuos se sigan enriqueciendo día tras día, año tras año, y que sea escandaloso, y además nos lo indican en los periódicos, hablan de más dinero, van a contar ganar más dinero, pero no nos dan créditos. Y esto yo creo que es lo que tenemos que hacer desde la izquierda. Concienciar con dificultad, porque los medios de comunicación los tenemos en contra, no tenemos medios propios, tenemos internet, pero como decía muy interesado, lo que funciona es la televisión, y nosotros tenemos que hacer sin embargo esfuerzos para que se sepa dónde están las raíces del problema y las causas. Y nos van a gobernar lo que nos han creado la crisis, con sus ideologías, y nos van a imponer el remedio peor de lo que sucede. Lo estamos viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo en países que la derecha está gobernando, y yo pienso que esa salida que hubo en la crisis de los años 70 nos ha traído estos barros, han traído estos lodos, y tenemos que generar modelos económicos y sociales más igualitarios en renta, en riqueza, en derecho, en oportunidades, en hacer modelos sostenibles de desarrollo y hacer modelos también donde la igualdad de género sea una realidad. Porque defender los derechos de la democracia frente a los mercados es por lo que muchos estamos en este proyecto. Somos pocos, a lo mejor, somos minoría, pero tiene razón Teresa Remuri. Es que son las minorías las que mueven las cosas. Es que cuando dice la gente, bueno, pero el 15M no son pocos, digo, no son suficientes. Porque también los de Antibolonia eran pocos, se la calmaron.
Pero cuando luchábamos contra el franquismo, ¿cuántos éramos? Si, como decía Paco Albuquerque, el dirigente estudiantil, decía, yo me di cuenta de lo pocos que éramos cuando en los cines de hace 10 años siempre nos encontrábamos los mismos. Claro, ahora todo el mundo luchó contra el franquismo, ahora todo el mundo corría delante de los grises. Lo primero, si no corría delante de los grises, era peor, te pasaba como la película esa de Penélope Cruz de Alemania, ¿no? Usaba los ojos de... Decía cuando a Jorge Sanz le pegan los nazis y te con lo fascista que yo era, ¿no? Claro, te pegaba los grises y te concienciaba. Miren ustedes, la revolución de Túnez y de Egipto la han iniciado una minoría. La han iniciado una minoría. Y fíjense lo que han conseguido, cargarse a los dictadores. Y una observación sobre Túnez, ya que lo citó Teresa Aranguren, que me parece interesante. De hecho, nadie lo ha visto. Como ven, no somos los economistas los únicos ciegos. Ha habido más ciegos que son los politólogos y los sociólogos. Pero voy a decir una cosa, yo llego a rector en el año 2003. Al poco tiempo, en el mes de julio, me llama una persona que es patrón de la fundación de la Universidad Complutense, ya acaba de conocer, y dice, mira, te llamo rector, estoy en ministro de Asuntos Exteriores, gobernaba el PP, y es que tiene mucho interés que hagas doctor honoris causa al presidente de Túnez. Y dije yo, bueno, tenemos un currículum de la Complutense, a Mario Conde, en fin. Y yo, claro, dije, no. Por favor, políticos, no. Yo acabo de llegar y tal. Hombre, a un político, en fin, pero tengo que pensar, esto siempre es delicado y tal y que cual, ¿no? Y entonces, bueno, al poco tiempo me llama el rector. Mira, te llamo porque tiene mucho interés el presidente de gobierno, que hagas doctoras causa al presidente de Túnez, que es amigo de él. Hombre, pero si acabas de decir al rector tú, me lo cascas a mí este cuerpo. Dice, bueno, las cosas suceden cuando suceden, ya sabes que, claro, ha discutido, ha tenido una entrevista, y claro, se el doctor causa de la Complutense. Dije, mira, es que acabo de leer un artículo de Goytisolo. Lo publicó en El País, pero yo lo leí en un libro que se llama El pájaro que ensució su propio nido, que es una recopilación de artículos. Y claro, con esto de Túnez, pues lo estaba leyendo, repasando, y de pronto el artículo de Goytisolo es iluminador. Primero, él dice, basándose en bibliografía francesa, que había una dictadura. Claro, la imagen de Túnez es un país laico, donde la igualdad de la mujer era mayor que en otros países árabes, había una estabilidad económica, había tranquilidad, ibas allí de turismo y aquello pues estaba, no había peligros con los fundamentalistas, en fin. Sin embargo, quizá una dictadura, porque iban contra los fundamentalistas al principio, pero luego iban también contra la oposición democrática. Iban a hacer unos y otros. Pero lo más iluminador es que acaba el libro, el artículo, perdón, y dice, yo hablo con la oposición, ¿no? Solo se dedica a esto, pero va a Túnez, dice, hablo con la oposición acosada y exigua. Bueno, ¿qué solución hay a esto? Dice, a corto plazo ninguno, pero a medio plazo es castaña. Porque esta gente está enriqueciendo, hay un clientelismo familiar y de amistades que se está enriqueciendo, hay una juventud preparada cada vez mayor en la universidad, y esto va a estallar. Efectivamente lo que ha pasado, ha estallado. Y yo, cuando vi caer al presidente de Túnez, dije, gracias, Goytisolo, me has librado de tener el doctor honoris causa a este presidente de Túnez. Pues claro, yo llego de rector y gobernaba el PP en Madrid, en la comunidad, en el ayuntamiento, en el gobierno, ¿no? Te empiezan a presionar y a ver cómo les digo yo a estos que no. Entonces me empiezan a hacer la vida imposible. Me decían al final, pero por lo menos al principio. No, es que es muy duro, ¿no? O sea, estas cosas se viven y tienes que enfrentarte ahí y decir que no. Y yo, claro, dije, gracias a Goytisolo, porque leí el artículo, me sacó de... Y ya le dije al equipo, gracias a que tenéis un lector feliz. O sea, que sí que había, no los grandes politólogos, ni los grandes sociólogos, sino un novelista, ensayista, analista del mundo árabe muchas veces, el que nos dio la clave en ese artículo. Y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta. Hay mucha gente, hay economistas que sí que habían anunciado que vivíamos una sociedad de riesgo, que estaban en el mundo del margen, de la heterodoxia. A los que no se les ha hecho caso, pues son, como siempre se dice, estos quieren aguarnos la fiesta de botines de en que estamos. Pero esos son a los que seguramente hay que leer para saber por qué la crisis ha producido y cuáles son los remedios de la crisis. Y los remedios de la crisis no son los adecuados si no saben la causa de la crisis. Esto en medicina está muy claro, ¿no? Si te provoca una enfermedad, como no averigüen lo que es la causa de la enfermedad, no te arreglan la enfermedad. Puede suceder que no tenga remedios fáciles, hay efectos paliativos, pero pueden empeorar al enfermo, que es lo que está pasando con las medidas que está siguiendo la Unión Europea en este contexto. Yo creo que también sería importante que la izquierda tuviéramos un proyecto europeo muy distinto al que nos están construyendo, que era un mercado, una moneda, no una Europa política, no una Europa social,
Y esa Europa de un mercado de una moneda está haciendo algo por todas partes. Así que, ánimo, aunque seamos pocos, siempre lo hemos sido. Hemos tenido a veces más éxito electoral, otras veces menos, pero yo creo que es importante luchar, rebelarse, indignarse y decir que además de esa rebelión tenemos proyectos distintos y proyectos alternativos a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan. No solamente decimos no a esto, sino también decimos propuestas en positivo, porque dentro de los márgenes de maniobra que hay, que son pocos, muchas veces, sin embargo, sí que existen márgenes de maniobra para cambiar las cosas. Y las cosas se cambian a veces porque gente determinada se ha empeñado en hacerlo. José Luis San Pedro, que fue mi profesor, siempre dice el ejemplo, da el ejemplo de los cristianos de las catacumbas, ¿no? Estaban en las catacumbas, pero lograron en las catacumbas cargarse el Imperio Romano. Y eso es lo importante. Estaremos en las catacumbas después del 20, que además es mi cumpleaños. Me han fastidiado varias veces. Que seguro que desde las catacumbas tenemos que cambiar esto, porque esto, si no, es un desastre. Es un mundo desigual, injusto, de unos pocos que además parece que se ríen de nosotros. Ellos siempre reparten los bonus y nosotros nos bajan los salarios. Creo que tenemos que luchar por ello. Cuesta porque nos juegan con el miedo, juegan con el individualismo, juegan con la alienación, concepto que hay que volver a recuperar de los medios de comunicación. Y ante eso, pues, como decía Marx, la ciencia estaría de más si la forma de manifestarse las cosas coincidiera con su esencia. Nosotros tenemos que profundizar en las causas de las cosas y no quedarnos en la superficie. Pues muchas gracias a ustedes por su presencia y aunque seamos pocos, gente como ustedes me da ánimo para seguir. Y a mi edad, que tengo más años lo que ponen ahí, pero bueno, me han rebajado la edad, no sé por qué, porque yo nunca miento. Solamente una vez que me hizo una entrevista en El Mundo, Alfonso Rojo, y ponía que mi mujer tiene 7 años menos que yo, y en vez de 40 y tantos me puso menos, y dije, voy a rectificar, y mi mujer dijo, de ninguna manera. Así que, gracias, de verdad. Bueno, pues nada, gracias a todos. Recordar que el 20N vamos a votar y como ha dicho Tania, no solo hay que votar, sino que también que elegir. Hay veces que votando distinto no se elige distinto. Y votando Izquierda Unida sí que elegimos distinto. Gracias otra vez, buenas noches, vamos a tomar un vino entre todos y nos vemos en las videos. Gracias. Manolo Barra de Está en clase,